Y hoy quiero compartir una historia para que usted pueda ver la grandeza de Dios y que el Dios que nosotros adoramos es el verdadero Dios. Hablábamos de cuando dice Josué, ¿verdad? Escojan a qué Dios van a servir, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Él es un Dios santo y celoso. Y vimos que nosotros necesitamos acercarnos a Dios de una manera reverente, porque Él es fuego consumidor, Dios celoso. Y Dios nos da principios de cómo relacionarnos con Él. Y lo que acabamos de leer en Éxodo 20, el primer principio dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablamos que en ese principio estamos hablando de la fidelidad. Dios quiere que usted le sea fiel, que no se vaya detrás de otros dioses. Y la semana pasada explicamos por qué. No porque hayan otros dioses. Ya vimos en cuanto a la doctrina que Él es el único Dios verdadero y no hay otro Dios. Y cuando usted se va detrás de otros dioses, realmente se va detrás de los demonios, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, por ello es importante que usted tenga claro lo que la semana pasada hablamos. Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Y Él es el único que tiene que ser adorado. Como dice en su palabra, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él rendirás culto. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Pero amados hermanos, cuando hablamos de fidelidad, lo que más resalta en la Escritura es la infidelidad del pueblo de Israel. Siempre se iban detrás de otros dioses. Es por eso que en la historia de hoy, en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20, vamos a ver que el pueblo de Israel se había ido detrás de otros dioses. Cuando estaba Acab como rey, un rey muy perverso, dice la Biblia, que lo que más influenció en que él sea un rey tan malo fue su esposa Jezabel, que lo llevó a adorar a otros dioses, que lo llevó a adorar a los Baales. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, o sea, tu familia, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, es decir, a dioses falsos. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, ¿cuántos profetas tenía Baal? 450. Y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Mire cuán perversa era esta mujer. Tenía tantos profetas para sus dioses y dejaban al Dios de Israel, rechazaban al Dios de Israel por ir detrás de estos dioses. Vamos a la historia, desde el versículo 20 dice, entonces Acab, recuerden que Elías había estado escondido como por 3 años, esos 3 años de sequía, ahí comiendo con la viuda de Sarepta, recuerdan la historia, ¿no? Que no escaseó la harina ni el aceite, ahí estaba él, ahora regresa y se encuentra con el rey. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, miren esta pregunta para nosotros también. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Como dice en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted tiene dos pensamientos, cuando no se enfoca en uno solo, en seguir a Dios, en servir a Dios. Dijo el Señor Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a Mamón, que es el significado del Dios de las riquezas. O servirás al uno y aborrecerás al otro, o vas a amar a uno y dejar al otro. Y él dice, ¿hasta cuándo ustedes van a tener esa, en el griego dice mente partida, ¿sí? Esos dos pensamientos, o dos almas, dice el griego, ¿verdad? Y dice el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña,
pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Miren el desafío que hace Elías a los 450 profetas de Baal. ¿Uno contra cuántos? 450. Que estaban al servicio de la reina. Y eso que no menciona aquí a los 400 de Acera. Pero ahí estaban todos ellos. Y él dice, bueno, ya dejen de estar claudicando. ¿A quién mismo quieren seguir? Decidan lo que dijo Josué, ¿verdad? Decidan a qué dioses van a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Decidan a quién van a servir. Pero no puedes estar un día en el mundo y otro día en Cristo. Un día en la maldad y otro día supuestamente eres cristiano. Tienes que tomar una sola decisión. Es lo que dice el Evangelio. Arrepiéntete y conviértete. Y arrepentir significa cambiar de mentalidad, ya no claudicar entre dos pensamientos, sino a Cristo, solo a Cristo, como dice una alabanza. Amén. Y convertirse significa dejo todo, ¿sí? La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese desafío dice, traigan 2 becerros o bueyes, ustedes escojan uno, yo escogeré uno. Pártanlo, pónganlo como sacrificio sobre un altar ahí en leña, pero no pongan fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Amén. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y dijo todo el pueblo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías les hacía bullying, ¿verdad? Se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz. Es decir, griten más fuerte, clamen más fuerte. Porque Dios es, ¿verdad? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren lo que hace Elías, empieza a burlarse de ellos. Ya había pasado mediodía y no había respuesta. Se dice, griten más fuerte. Cuando dice quizás está meditando, es un eufemismo que quiere decir quizás está en el baño. ¿Qué hace usted en el baño? No va a meditar, ¿verdad? ¿Sí? Es un eufemismo para decir quizás está en el baño, o está ocupado, ¿sí? O está de viaje, o está dormido. Imagínense un Dios que duerme. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Dios? No dormirá el que guarda a Israel. No se cansa ni se fatiga. Ese es nuestro Dios. Y Él dice, tal vez hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Amén. ¿Ha visto donde hay grupos religiosos, verdad?, que hacen estas cosas? Una vez vi en Tailandia cómo sacrificaron cientos de vacas ahí, de animales, y derramaron sangre, y ni a los 15 días hubo un gran terremoto. No, un tsunami fue que hubo, y murieron miles de personas porque estaban adorando falsos dioses, y vino la ira del Señor. Y no crea, también a veces en el cristianismo pasa esto. Personas que creen que gritando frenéticamente, tirándose encima de las sillas, dándose vueltas y haciendo todas esas cosas, están adorando a Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden.
y que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. El gritar frenéticamente, el hacer ruido. Dice la Biblia que cuando Elías estaba allá en Horeb, no estuvo ni en el trueno ni en el terremoto, estuvo en un silbido apacible. Qué importante es entender quién es nuestro Dios y cómo adorarlo. No se trata de gritar frenéticamente, de tirarse al piso. Algunos que le ponen hasta que tomen gasolina a sus miembros, ¿verdad? Otros lo acuestan en el piso para que el pastor los pisotee. ¿Y cuánta basura se ve en la televisión? Ese no es el Dios que nosotros adoramos. Amén. A Él lo adoramos como sacerdotes del Dios Altísimo. No así con locura, con frenetismo, sino con cordura, con sabiduría de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? ¿Cómo está su altar? Tal vez con polvo, tal vez la Biblia con telarañas encima en la casa, ¿verdad? ¿Cómo está su altar? A veces el altar de nuestra vida está arruinado. Hemos abandonado a Dios, hemos ido detrás de las ocupaciones, del trabajo, de las redes sociales, de los deportes, de otras cosas. Y el altar de Dios está arruinado. Él reparó el altar del Señor. Miren, tantos profetas de Baal, de Aserá y todo lo que tenía el rey a su alrededor. Pero en cuanto a los sacerdotes del Dios verdadero, en cuanto al altar del Dios verdadero, estaba arruinado. Versículo 31 dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, las tribus de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Este trabajo que hace Elías, ¿cuánto tiempo creen que le tomó? Preparar el altar, poner la leña. ¿Cuánto tiempo se tomaría usted en matar un buey y despedazarlo? Nadie aquí ha trabajado en un tamal. Algunos no son capaces de matar ni un pollo. Imagínense matar un buey, ¿no? Y degollarlo, ¿no? Y hacerlo pedazos. Era valiente el profeta, ¿no? Y luego prepararlo ahí, ponerlo para el sacrificio. Y luego él, para que vean que no había trampa, que a lo mejor puso por ahí un taco de dinamita, lo dice: echen agua una vez, échenlo 2 veces, echen agua 3 veces sobre la leña, sobre el sacrificio, y el agua chorreaba ahí, para que vean que no había trampa, que no había engaño, para demostrar que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Los otros ya perdieron todo más del mediodía, cansados ahí, no hubo respuesta. ¿Por qué será que no respondió Baal? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Estaba dormido de viaje? ¿Por qué no les respondió? 450 profetas, tenía que haber respondido, ¿verdad? Y estaban ahí danzando y haciendo, hasta derramando sangre. ¿Por qué no les respondió Baal? Porque no es Dios, porque no hay otro Dios. Amén. Porque es piedra, yeso, madera, que no tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, ni siquiera pueden caminar, dice Jeremías, hay que cargarlos. No son dioses. Amén. Jehová es el verdadero Dios. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, usted tiene que tener preparado una hora en la cual usted se encuentra con Dios. Debe tener preparado un día y una hora en que usted levante el altar familiar en su casa. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, es decir, a las 3 de la tarde ofrecían los sacerdotes, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, miren esta oración, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ojo, no se ponga a hacer cosas como estas si Dios no le ha mandado, porque va a quedar mal. Amén. Pero si Dios le ha mandado hacer, hágalo, obedezca. Cuando el Señor le dijo a Pedro: echa la red a la derecha, él no quiso obedecer, pero dijo: bueno, en tu palabra lo haré.
La segunda vez le dijo, tire el anzuelo y el primer pez tendrá una moneda en la boca. Y él obedeció, sin refutar, sin refunfuñar, sin decir nada, porque ya conocía el poder del Señor. Y él dice aquí, Señor, que sepa que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito de todo lo que él estaba haciendo? Que ellos reconozcan al verdadero Dios, pero también volver el corazón de ellos al Señor. Amén. Amén. Y en el versículo 38, ¿qué pasó ante el clamor de Elías? ¿Qué dice ahí? Entonces cayó fuego de Jehová. Ajá. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Miren el poder de Dios. Cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová. ¿Cómo habrá sido, verdad? ¿Qué cree que cayó usted, verdad? Sería un relámpago, como se puede, ¿verdad? Relámpago. Un relámpago, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cayó el fuego de Dios. Dice el 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Al ver la grandeza del poder de Dios, de esta manifestación, ahora ellos se postran, ya no ante Baal, ya no ante Acera, sino que caen a los pies del Señor diciendo, tú eres el Dios de Israel, tú eres el verdadero Dios. No es Baal, Baal no pudo responderles, amén, no pudo hacer nada por ellos Baal, y tampoco Acera, sino que el Dios de Israel, Él respondió a un profeta. ¿Cuántos eran los otros? 450. Acá era solo uno, porque eso dice el Señor, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Versículo 40 dice, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí, ¿qué les hizo? Los degolló. No solo degolló al buey, ¿a quién más degolló? Profetas. A 450 profetas. ¿Cómo habrá quedado cansado Elías, no? ¿Usted degollaría un pollo? Algunos piden ayuda, ¿verdad? ¿Degollaría un ratón? Sí. Una vez degollé un ratón y Florcita casi se desmayó, ¿no? Él degolló a estos 450 profetas, porque eso le había mandado el Señor, porque eran anatema. No es que era un asesino, él estaba cumpliendo el mandato del Señor. Y la Biblia decía que cualquier falso profeta tenía que pagar con la pena de muerte. Y por eso él cumplió el mandato del Señor. Amén. Pero lo relevante de todo lo que estamos diciendo es cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel que había abandonado al Señor, que se había alejado del Señor, que se habían ido infielmente detrás de otros dioses, aun cuando Él les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aun cuando Él les había mostrado que no hay otro Dios, que Él es el único Dios. Sin embargo, ellos habían dejado al Señor, se habían ido detrás de los ídolos, de la piedra, de la madera, del yeso, y dejaron al Dios verdadero. Y por eso el Señor hace esta manifestación de su poder, de su gloria, para que ellos vean que no hay otro Dios, sino solamente Él. Y ese Dios es nuestro Dios. Dele honra y gloria al Señor. ¿Quién es el verdadero Dios? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Él es nuestro Dios. Entonces miren en esta historia de Elías y los profetas de Baal, el rey Acab, podemos ver cómo Dios se manifestó de manera poderosa, como ya lo había hecho antes, las 10 plagas que mandó a Egipto, para demostrar que ninguno de los dioses de Egipto eran dioses. Las 10 plagas, cada plaga era un juicio a sus dioses. Ellos tenían al Nilo como su dios, lo convirtió en sangre. Tenían un dios en forma de mosca, le mandó moscas. ¿Sí? Tenían al mismo faraón como dios, no pudo salvar ni a su primogénito.
el Dios que había abierto el mar, el Dios que les había mandado maná del cielo, había dado agua de la roca, el Dios que les había permitido conquistar a reyes más grandes que ellos, más poderosos. Por eso es que Rahab le dice, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el verdadero Dios. Pero a pesar de todas esas grandezas, de esas proezas, de esas maravillas que Dios había hecho con Gedeón, con Sansón, con David, con todos ellos habían dejado a su Dios y se habían ido detrás de los falsos dioses. Amén. Y quiero no cansarlos, pero quiero compartir otra historia que está más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 19, donde el rey de Asiria manda a sus generales y ellos empiezan a amenazar al pueblo de Israel en los días ya no del rey Acab, sino del rey Ezequías, varios años después. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y miren lo que le dice este general al pueblo de Israel y al rey. Segunda de Reyes 19, versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Le está diciendo, no confíes en tu Dios, que Él no te va a poder defender. Él no va a hacer nada por ti. Y miren lo que dice el versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef, a los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvayim, de Jena y de Iba? Miren cuántos lugares habían conquistado ellos. Y si usted se regresa al capítulo 18, en el versículo 33, dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvayim, de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Miren ese desafío, esa blasfemia contra el Dios de Israel. Él está diciendo, todos los pueblos que hemos conquistado, todas las ciudades, las naciones que hemos conquistado, hemos destruido a sus dioses, hemos quemado a sus dioses y sus dioses no lo han podido defender. Así que tu Dios tampoco va a poder defenderte. Y si regresamos al capítulo 19, versículo 14, ante este insulto, ante esta blasfemia contra el Dios de Israel, dice el 14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Dónde tiene que llevar usted cuando lo desafían, cuando lo insultan? A la presencia de Dios. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y préstale atención a lo que dice aquí. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Gloria a Dios. Miren la convicción de este rey. Tiene un conocimiento profundo en cuanto a la realidad de Dios. Él está diciendo: Señor, ellos destruyeron y quemaron a todos esos dioses en todas esas naciones porque no son dioses. ¿Baal pudo responder a los sacerdotes? No, porque no es Dios. Ellos confiaron en esos dioses y fueron destruidos con dioses y todo, porque no son dioses. Dice el versículo 19: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano,
para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Bueno, luego de esa oración, el Señor le manda una palabra por medio del profeta Isaías a decirle: mira, he escuchado tu oración, no te preocupes, es contra mí, contra quienes ellos se han levantado, es contra mí, contra quienes ellos han blasfemado. Ahora voy a ver lo que voy a hacer, ¿verdad? Y miren lo que pasó, el desenlace de esta historia. En el versículo 35 de Segunda Reyes 19. Amén. Y aconteció aquella misma noche, ¿sí?, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Con cuánto venía el rey de Asiria a conquistar Jerusalén? 185,000 soldados, con caballos, con carros, con cantidad de armas. Y estamos hablando aquí solo de Jerusalén, la capital que iba a ser tomada. Y ellos insultan al Dios de Israel, insultan al rey y al pueblo y le dicen: todas las naciones que hemos conquistado, todos los lugares por donde hemos pasado, ninguno de sus dioses los ha podido defender. Hemos cogido a esos dioses, los hemos quemado en el fuego. Así que el Dios de ustedes no va a ser la excepción. El Dios de ustedes vamos a hacer lo mismo. Vamos a conquistar Jerusalén, vamos a pisotearlos a ustedes, vamos a tomar a sus dioses y echarlos al fuego. Pero ¿qué hace el rey Ezequías? Él se humilla delante de Dios. Y eso es lo que el Señor había dicho: si se humillare mi pueblo, ¿verdad? ¿Se recuerda la oración de Salomón? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted se humilla ante la presencia del Señor, usted va a ver la gloria de Dios. Es más, la otra vez hablábamos, el mismo rey Acab, el profeta le dijo: mira, tú eres aborrecible delante de Dios y vas a ser destruido tú y toda tu familia. Incluso a Jezabel los perros se lo van a comer. Y se cumplió literalmente. Y cuando Acab escucha esa profecía, dice que se humilló en gran manera, de tal manera que Dios se sorprendió y le dijo al profeta: ¿has visto cómo se ha humillado Acab? Ahora el juicio que iba a mandar no lo mandaré en sus días, sino en las de sus hijos. Qué importante es cuando usted se humilla delante de Dios. Hubo otro rey, Manasés, que era tan perverso que Dios mandó al mismo rey de Asiria y lo llevaban encadenado y arrastrado como un perro. Y él ahí dice que se humilló y clamó al Señor. Y Dios escuchó, dice, su oración, y lo soltaron y le devolvieron el reino. Cuando usted se humilla, porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia el Señor. Y amados hermanos, vemos aquí la gloria de Dios. 2 ángeles destruyeron completamente las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y aquí el Señor manda un solo ángel, el ángel de Jehová. En la Biblia, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesús. Amén. Su teofanía antes de su encarnación. El ángel de Jehová sale y destruye en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. ¿Sabe cuánto es eso? El Estadio Monumental de Barcelona dice que puede albergar 90,000 personas. El doble de 90,000, 180,000. Así que imagínense 2 estadios de esos llenitos de soldados. Usted se ha ido al estadio alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo sería, no? Era una gran cantidad de soldados. Ellos estaban atemorizados y ellos confiaban en esa cantidad de personas. Pero, amado hermano,
Cuando usted confía en Dios, no importa si es todo un ejército alrededor de usted. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si un ángel destruyó a 185,000, ¿por qué temer? Como dijo Eliseo, ¿verdad? No temas, más son los que están con nosotros que todos ellos, cuando el ejército había rodeado Samaria. Y dice que oró para que Jesse abriera sus ojos y vio que en el cielo habían carros y gente de caballo y habían multitudes de ángeles alrededor de Eliseo. Y si un solo ángel hizo esto, imagínense, una multitud de ángeles. Dijo el Señor Jesús, ¿no creen que puedo orar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? Pero Jesús dijo, a mí la vida nadie me la quita, yo la doy. Imagínense si Jesús oraba al Padre cuando lo querían crucificar y mandaba 12 legiones de ángeles. Si 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, si un ángel mató 185,000, ¿se imagina 12 legiones de ángeles? Ahora dicen que una legión romana era 6,000 soldados, multiplique 6,000 por 12. ¿Cuántos ángeles serían? Destruirían no solo este planeta, todo el sistema solar, todo el universo, porque lo destruirían. El poder que tienen ellos. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso? Aleluya. El Dios de Elías, ese Dios que hizo caer fuego del cielo, ese es nuestro Dios. El Dios de Ezequías, que mandó un ángel para destruir a ese ejército enemigo, ese es nuestro Dios. Pero ¿qué hizo Elías? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Ezequías? Humillarse delante del Dios de Israel. Imagínense la lección para el rey de Asiria y para todos los reinos alrededor. Ver que todos los dioses de las otras naciones no podían defenderlos porque no son dioses, pero que en Israel, ahí estaba el verdadero Dios, y que no es solamente el Dios de Israel, sino que es el Dios del cielo, de la tierra y de toda la creación. Denle otro aplauso al Señor, aleluya. Y ese Dios es nuestro Dios, el único Dios. Eso es lo importante de lo que estamos aprendiendo. Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Cuidado con pensar que el Dios de los musulmanes, Alá, es Dios. O de Buda, de Mahoma, no, ninguno de esos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios y es el único Dios verdadero. Y por eso el Señor escogió a Israel para que fuera luz a las naciones, para que a través de Israel y de las proezas que Dios hacía con Israel, todas las demás naciones entiendan que no hay otro Dios fuera de Jehová el Señor. Amén. Por eso dice Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. El Señor nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y por eso Él envía a ese ángel. Dice 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana los israelitas, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. ¿Qué pasó con este rey que blasfemó contra el Señor? Sennacherib, sus propios hijos lo mataron. ¿Lo pudo defender Nisroch, su dios? No, porque no es Dios. Amén. Tenga mucho cuidado con los dioses a los que usted sigue. Muchos siguen al Dios dinero, fama, reputación. Muchos siguen al Dios materialismo, comodidad. Otros siguen a otros dioses creados. Conocí en Santa Rosa una señora que es musulmana. Otros siguen a la Narcisa, a la del cisne, a la del quinche, al niño divino.
Y ninguno de esos son dioses, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Tenga mucho cuidado. ¿A quién está siguiendo usted? El segundo principio que vamos a ver es precisamente que Dios aborrece que usted adore ídolos. Dios prohíbe la adoración de ídolos. Y Dios prohíbe que usted se vaya detrás de otros dioses. Hay un solo Dios, dice la Escritura, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ese Dios de Israel, decía la vez pasada, usted solo puede acercarse a Él por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted decide adorar al verdadero Dios, al único Dios, no podrá acercarse a Él por causa de sus pecados. Tiene que venir a Él por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por medio de su sangre preciosa. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de Jesucristo nosotros podemos ir al Dios de Israel, al Dios verdadero, al único Dios. Entonces, hemos visto esta doctrina de que ¿por qué Dios dice no tengas otros dioses delante de mí? No porque hayan otros dioses, sino porque Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Y si usted se va detrás de otros dioses, como lo hizo el pueblo de Israel, detrás de Baal, de Aserá, de los demás dioses, entonces usted está yendo detrás de los demonios. Dicen Corintios que el que adora a un ídolo está adorando realmente a los demonios. Y cuando Dios reprocha a Israel, le dice, ¿acaso me presentaron holocaustos a mí? Ustedes fueron a adorar a los demonios, porque fueron detrás de los ídolos. Amén. Entonces, estamos en esta enseñanza de que el primer principio para adorar a Dios, para acercarnos a Dios, para decir, tú eres nuestro Dios, es la fidelidad. Él no acepta que usted se vaya detrás de otros dioses, porque Él es el único Dios verdadero. Y aquí vemos que Él se lo demostró a Israel y a todas las demás naciones, que no hay otro Dios, sino el Dios de Israel, que es el Dios de los cielos, de la tierra, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Denle un aplauso fuerte a Él. Aleluya. Gloria al Señor.